que no tenía suficientes estudios de ciencias administrativas. Un hombre práctico. ¿Qué pasaba con los otros? Eran docentes. Esto no es ninguna crítica de profesor, pero están acostumbrados al marco teórico de las cosas. Y entonces les dijeron que ellos regresaran a su pizarrón, regresaran a su aula a enseñar ciencias administrativas, pero los elevaron de su cargo en el campo administrativo. ¿Me comprende lo que quiero decir? O sea, una persona que se dedica mucho al marco teórico de las cosas, generalmente, por dedicarse al marco teórico, la parte práctica. Entonces, al decir estudio y aplicación, hay muchas personas que ven muchas cosas, inclusive las aprenden, pero no las aplican. La ñana, en el sentido. ¿Qué Bumi les recuerda eso? ¿Qué Bumi les recuerda que la ñana entra a aplicar? No. Percepción de la realidad. El Bumi de percepción de la realidad es el que conlleva eso. Entonces, para percibir la realidad hay que aplicar ¿qué? La acción, el estudio, la contemplación. ¿Está claro cómo son las herramientas? Cargo. Es bastante difícil que la persona pueda abarcar teoría y práctica. Pareciera que como los mecanismos de nuestro inconsciente no nos dan para tener ambas cosas. Por una parte, una acción reflexógena en nuestra mente en el sentido netamente práctico, de una acción abstractiva dentro de nuestra mente en el campo del marco. Teoría y práctica se mencionan fácilmente. Sí, vamos a aplicar teoría y práctica, pero hay que ver que dentro de los mismos mecanismos de nuestra conciencia, en la parte que corresponde a la impermeabilidad que tienen los estados del yo, no dejan muy fácilmente tener esa cualidad. Es un trabajo interno que tenemos que hacer en crearnos reflejos. Inclusive en el esquema natal, en el mapa natal cosmobiológico, las concretizaciones de las cosas corresponden a la segunda casa, mientras que la tercera casa es la de la docencia. La tercera y novena pertenecen a otros elementos de la segunda y la octava. ¿Quiénes estudian cosmología? Levanten la mano. ¿Por qué no? Ah, bueno. Muy bien. Entonces la segunda casa, que es la de las concretizaciones, y la octava es la que nos llegan las concretizaciones. Y la tercera y novena, el eje de la tercera y novena, la tercera, que es la docencia, la oratoria, todo ello, y la novena, los planos mentales, la filosofía, todo ello, no afina en sus elementos. O sea, el eje de la tercera es elemento aire y elemento fuego. El eje de la segunda
es elemento tierra y elemento agua. De esta manera que cosmobiológicamente ya en ello hay una condición diferente y psicológicamente hay una condición diferente. Es más, cuando estamos en plan de acción, nos cuesta trabajo estudiar. Y cuando estamos estudiando, nos cuesta trabajo concretar. Luego entonces la ñana, que está compuesta de estudio y acción, aplicación, hay un trabajo psicológico. Hay una alquimia mental. Que por una parte tenemos que enriquecernos de estudios, etc., y al mismo tiempo tenemos que aplicar, ser prácticos, loquísimos. Eso se ha logrado. Sí se ha logrado. Ejemplos sociológicos: Japón, Suiza. Japón, a partir de la llegada de Nagarjuna, el Jnana Yogi del Mahayana, del gran vehículo del Buda, estableciendo una formación ñánica, una formación del jnana. Dio margen a que inclusive surgiera el zen budismo en el Japón, aun cuando eso fue muchos siglos después. Cuando vamos a Japón, estudiamos los japoneses, encontramos ahí mucho arte, mucha observación, mucha ciencia, espiritualidad y forma logística. Los dos países más logísticos del mundo son Japón y Suiza. Cuando uno sale de Suiza se da cuenta de que ha salido de Suiza. Alemania, Francia, Austria misma, alrededor no tienen ni siquiera el aseo en las calles que tiene Suiza. Mucho menos otras muchas cosas que hay allí, espejos en las calles. Ajá. La logística es toda la planeación que se hace para resolver eso. No, la logística es la aplicación del detalle, fijarse en el detalle, la organización del detalle. Nosotros en Latinoamérica no somos muy logísticos. Pero eso les gusta a los europeos y por eso se vienen a América, porque dicen que acá pueden respirar mejor. Pero de todas maneras estoy dando ejemplo de que la ñana ha creado grupos étnicos, ha formado, mejor dicho, grupos étnicos importantes en el mundo. Y uno de ellos es el Japón. Hay que tomar en cuenta que Nagarjuna vivió hace más de 2000 años y que la tradición japonesa data de entonces esa forma que ahora nosotros admiramos y que hace que que aun cuando se haya rendido en la guerra no perdió la guerra. Por esa logística, por esa organización, por ese estudio. Los franceses le abrieron sus puertas a la primera excursión grande que hacían los japoneses con un propósito industrial y comercial de intercambio a Francia. Les
abrieron todas sus fábricas para que los visitaran y todo. Ellos llegaban, veían, compraban, ponían sus ojitos, sus lentecitos. Y a los 6 meses el Japón tenía todos esos productos mejor hechos. Ya la siguiente excursión, ya Francia no abrió sus fábricas. Que mentes disciplinadas, ágiles, observadoras, uniendo el estudio, el trabajo, la acción y la contemplación, la observación. Y digo del Japón porque lo he vivido. Y cuando de niño pasé de Japón a Estados Unidos, fue un shock para el inconsciente. Porque aquellos niños americanos como cowboys no observaban nada, se tiraban de la escalera a los hombros de los padres se los celebraban, iban y gritaban y hi, tal. Y sentía uno un shock de niño después de haberse formado ahí. Entonces sí es perfectamente posible. Y sí es posible trabajar con una edad de oro en función de estas cosas, que claro, representa un esfuerzo para nuestra mente, puesto que la acción requiere otros parámetros psicológicos y el estudio otros parámetros psicológicos. Entonces, entramos de allá al estudio y aplicación de la literatura, que es lo que estábamos diciendo. Es natural en una era vertiginosa, como la era Aquarius, que ya comienza a perfilarse en su vertiginosidad, leer frases cortas, hasta se recomienda, hay cursos hasta de lectura rápida. Sí, pero eso es para aquellos casos en que la lectura rápida es necesaria. Pero hay otros momentos en que tenemos que entrar a fondo en un párrafo. Es de lo que vamos a hablar después cuando entremos a las labores de los colegios iniciales. En que un párrafo lo podemos dividir en partes. Y después ver su análisis cualitativo de cada parte, las cualidades, y luego entrar a aprender todos los factores epistemológicamente y en el tiempo. Entonces, imagínense ustedes, eso nada tiene que ver con la lectura rápida. Nada tiene que ver con la lectura rápida. Pero nosotros tenemos que ampliar nuestra conciencia para saber leer detenidamente y en ciertos casos saber leer rápido. Que nuestra mente nos obedezca, porque nuestra mente tiene que obedecer. Los que sientan sueño, ¿cómo están? Sí, a ver, los rápidos. A leer noticias periodísticas, a ver archivos. Pero nosotros tenemos que trabajar nuestra mente también para ahondar en un sistema epistemológico acerca de un ahondamiento de algo. Y de allí que entonces la enseñanza en los colegios iniciáticos la estamos procurando implantar ahora bajo diversos enfoques de una misma cosa. O sea que si la mente está mirando, si estamos pensando en algo, tenemos que verlo de aquí, de acá, de acá.
Si tenemos la mente puesta aquí, podemos cambiar el tema. O sea, una mente agilizable. Entonces, en el caso de la literatura, el sublime maestre es necesario aplicarla. El sublime maestre pide la epistemología, tenemos que hacer nuestra mente epistemológica. Porque no es exactamente la epistemología un conocimiento, es una experiencia mental. Está claro el cambio de la visión. Es una actitud de nuestra mente. Poder ver las cosas de diversos ángulos. Usted está muy acomodada, hermanita. Cambia de posición. Sí, los que están recargados en la pared es en los que tengo más pendientes. El momento de ahondar la literatura del sublime maestre no basta. Es necesario aplicar la literatura del sublime maestre y no nada más en la gimnasia psicofísica. Fíjense que el yuyo ayofismo, cuando apareció, lo que veían los hermanos para aplicar era la gimnasia psicofísica, la hatha yoga, las asanas, las gráficas, la explicación. Muy bien, ahora tenemos que aplicar los métodos, tenemos que aplicar las formas de pensamiento, tenemos que aplicar el pensamiento de la nueva edad. Y ello requiere una reestructuración de nuestra forma y de nuestra metodología de pensar. Porque estamos entrando a una era en que tenemos que buscar la expansión de nuestra conciencia. Pero hay que saber. Así. Pero fíjate que es un momento en que pueden. Así. Es un efecto maravilloso. Que anula cualquier síntoma de insomnio. Ajá. Respecto a mi percepción de la realidad, de acuerdo a la afirmación que es una actitud humana unida a la realidad, ¿no? La reflexión clásica de los principios, ¿qué es la realidad? Mira, desde luego que tú estás pensando en otra cosa de lo que yo estoy hablando. Sí. Yo prefiero que estés ubicada en el aquí y en el ahora de esto. Después vamos a dar el derecho de palabra para preguntar acerca de los gummies y acerca de los elementos. ¿Ok? Guarda tu pregunta que está muy interesante. Entonces, hasta aquí vamos mirando un cuarto elemento de la ñana, pero al entrar en el quinto nos encontramos con un mundo muy diferente, que es estudio, observación y aplicación de las profecías. Entramos al campo sagrado, entramos al campo profético. Decía el sublime maestro en el quinto mensaje, el misticismo del siglo XX, las profecías están cumpliendo, ¿lo percibe usted? Fíjense que allí acudía a una expresión propia de la ñana, que es la percepción, en este caso de la realidad, aplicada a las profecías.
¿Qué son las profecías? Es un conjunto de leyes que profundizan los actos iniciados y que se han de cumplir en determinada época, conforme los aspectos cosmobiológicos, característicos de una nueva era y de la gran tradición, de la enseñanza crística, de la enseñanza búdica. En América, indudablemente que había una especial tendencia de encontrar las profecías por esa regencia de Aquarius que siempre ha habido sobre América. Y Aquarius es eminentemente un signo que propicia la ñana y los valores de la ñana, pero no solamente para aquellos que se dedican a estudiarlos, sino como una reacción popular. Quiero unos ejemplos. Cuando llegan los españoles con Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán en México, los aztecas tenían un ejército organizado que hubiera aplastado completamente a los españoles, por lo menos a los de Hernán Cortés. Pero había la profecía dejada por Quetzalcóatl acerca de que llegaría el día en que hombres blancos y barbados que vinieran del oriente los conquistarían. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl venía de oriente a occidente y sabía que la marcha de la evolución de la humanidad es de oriente a occidente y van predominando de oriente a occidente. Entonces, ¿quién está pendiente también? Yo creo que hay que estar un poco pendiente de los vecinos. Dándole una miradita de reojo a las blancos y barbados les abrieron la puerta de la Gran Tenochtitlán. Un ejemplo de la tendencia en América. ¿Por qué? Porque las profecías se basan sobre leyes aplicadas al futuro. Y así fueron las profecías de Moisés, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías, los 4 grandes profetas, con Moisés, el gran patriarca, que sabiendo que por tradición iniciática tenía que venir el mensajero de la era de Piscis, anunciaron la venida de Jesús. Entonces nosotros también estamos viviendo determinadas circunstancias proféticas de la entrada de la nueva edad, y eso debemos estudiar. Y eso es parte de la ñana. Pero no solamente eso, sino también aplicar, cumplir, para que se cumpla tal cosa. Porque no es solo observar las profecías, sino cuando ya se observen también hay que aplicarlas. En fin, vamos a entrar poco a poco en eso. Esa es una de las partes más difíciles. No me queda muy claro cómo puede uno aplicar una profecía. Con el conocimiento de la ley. Puede intuir las profecías, pues. Pero, ¿cómo sería una aplicación de una profecía? Pues? Por ejemplo, en la segunda epístola de los tesalonicenses, hay que tomar en cuenta que la era Aquarius es de triángulo de aire. Y señala que los que convivieron con el Señor vendrán primero, que después los que no convivieron
que quedarán con el Señor en el aire por siempre. O sea, viene a ser como un cumplimiento del triángulo de aire, de los elementos de la ñana, de los elementos de Afario, de Géminis, de Libra. Y entonces al aplicarse, al estar hablando nosotros de la ñana, estamos aplicando el profeta. ¿Está claro? Cuando usted lo haga, lo estará aplicando. Pero si lo hace en conciencia de ello, su aplicación puede ser más clara. Porque por imperativo cósmico las profecías se cumplen de por sí. Pero como dice en su línea maestra, la evolución de la conciencia debe ser conscientemente y la evolución de la voluntad voluntariamente. Entonces el cumplimiento de las profecías debe ser consciente y voluntariamente, no nada más automático. Pero ahora aquí entramos a otros campos, que son también elementos de la ñana. La realización del yoguismo. ¿Qué es el yoguismo? Es una parte del mensaje de la nueva era del Maestre, en que habla de la unión de todas las vías de la yoga y que habla de la unión de todas las direcciones del pensamiento. Es decir, es un mensaje de universalidad del pensamiento. Nuestra mente no está acostumbrada a eso. Nosotros estamos acostumbrados a tener una dirección del pensamiento y no tener otra. Ni en las religiones, ni en nada de ello. Por lo tanto, para cumplir una mayor universalidad se requiere tener una visión general de la aplicación de las diferentes direcciones del pensamiento. Un ejemplo, la música. Porque la dirección del pensamiento no quiere decir nada más en el campo filosófico o ideológico, sino es, por ejemplo, la música. El que le gusta la música de Bach, difícilmente le gusta el rock. Y al que le gusta el rock, difícilmente le gusta Bach. O Bach, o rock. ¿Está claro? Pero ¿por qué no nos va a gustar el rock a quien le gusta Bach? Si ellos también eran como, si él también fue como un Beatle en su tiempo. Lo que pasa es que una tiene una modalidad de sofisticación a los instrumentos de su época, que era el clavecín y que era el comienzo del piano. Y ahora es otra tecnología con guitarras eléctricas. Pero de Bach al rock está la música rusa de Prokofiev, de Shostakovich. Y el Sublime Maestre se pronuncia principalmente por el bolero de Ravel, por ese fuego creciente, ese ritmo. Entonces, depende del sitio en que oyen una música. Ya les he platicado la anécdota que repito para que se vea el sentido de la meditación del Maestro. Cuando estaba al pie del Empire State, de ese edificio de 102 pisos, que antes era el más alto, abajo había una tienda de discos. Y estaban tocando la Rhapsody in Blue
de George Gershwin, que siempre me había gustado. Pero cuando me acerqué a oírla, recordé que George Gershwin era neoyorquino y era la hora del rush time que dicen los ingleses, es decir, del tiempo en que salen todos los empleados corriendo y un ruido, una cosa, y los ómnibus y los automóviles y los aviones por arriba, en fin, aquellos grandes edificios. Entonces dice, qué música tan perfecta para este momento. Muy bella además. Comprendí a George Gershwin y comprendí que cada música debe oírse en su oportunidad, en su momento, en su ambiente. Nosotros estamos en un lugar selvático y el momento apropiado, qué bonito oír el tum-tum de los tamborcillos, o de los, como dicen los panameños, los tamboriles. Eso sea una orientación positiva, digamos, en un sentido alquímico, no sé si me explico bien. Es decir, si el mental es un método, que se lanzaban de una manera, daban saltos olímpicos. Una negrita estaba sentada en un trono ahí de seda, en fin, en un solar, bajo el rayo de aquel sol panameño, que este sol de Manizales es acariciador junto a aquel sol quemado. Entonces la reina estaba ahí sentada horas y horas pasando, mientras unos santarines daban unos santos tremendos, porque eran dos pajarotes que cuidaban que a la reina no se la llevara otro pajarote que representaba al diablo. Entonces él figuraba que iba a conquistar, a sacar de allá a la reina, a convencerla de que saliera, mientras los otros dos pajarotes llegaban, le caían, y aquello era una danza, y solamente con un tumtumcito, un tum repetido. Qué belleza, el mundo fascinado, aquel sol, aquel solar, un terreno sin casa, rodeado de unas cuantas casas, y aquella gente dando aquellos años, y la negrita ya sabe. Un conjunto de esa música. ¿Cómo vamos a oír en ese momento a Bach? ¿Qué hacían ellos con Bach ahí? Pero también, ¿qué haríamos si entráramos a un teatro gigantesco, con un órgano enorme, todo eso, una sinfónica y todo, y que en eso comenzara un tum-tum? Tampoco, porque estamos esperando otra cosa. Eso es yoguismo. ¿Está claro? O sea, la necesidad de que nuestra mente no tenga cámaras impermeabilizadas, sino que busque cierta coherencia, cierta pertinencia entre las cosas, cierta adecuación entre las cosas, pero que todo tiene
su valor en su momento y ver el justo valor de las cosas según el lugar, según la época, según la relación. Y así pasa con las direcciones del pensamiento. Entonces, la realización del yogismo es una realización metodológica de una universalidad de los conceptos. Luego viene lograr obras grandiosas de la Ñana Kanda. Ñana, ya dijimos lo que es. Los que no lo escucharon necesitan hacerse del disco, del cassette que han estado grabando los hermanos, y ojalá se publique. Aunque me gustaría que por favor antes de publicarlo me enviaran el borrador a la rectoría. Entonces, las obras grandiosas de la Ñana Kanda quiere decir el recipiente de la ñana, entendido porque tenemos un recipiente de nuestras energías en la base de nuestro cuerpo, en la zona del sacrum, correspondiente al sacrum, dirección de la columna vertebral. Que es interesante que le hayan llamado la parte sagrada. No, porque necesito muy largo. Estaba soñando con cosas de risa. Recipiente, la ñana. Pero, ¿qué quiere decir? Que también ese recipiente somos nosotros. Y esas obras grandiosas son implantar proyecciones para la humanidad, realizar labores grandes para la humanidad, establecer organismos, no digamos imbeciencias, es un caso de obra grandiosa, porque simplemente el haber conseguido 70 hectáreas en Caracas y ahora conseguir que abra una carretera a las Fuerzas Armadas del gobierno sin cobrarnos nada y con un costo que ellos dicen de 24 millones de bolívares. Lograr eso no es cualquier cosa. Tienen que aplicarse muchas cosas, mucha relación humana, mucha producción. Entonces, obras grandiosas que representan, en este caso, la implantación de la edad de oro. Una de las cosas más interesantes de la ñana, de la cual el Siné Maestre, de acuerdo a la tradición iniciática, le da todo un nombre, la ñana vijnana yoga, yoga mediante la relación con el mundo. Allí está, por lo cual nos increpan muchos que no quieren eso. Fíjense, allí está una piedra de toque. Yo creo que fue en el Hinayana, en el Hinayana de la época del Buda, la ñana vijnana yoga es lo que le increpaban a Nagarjuna, de que se alejaba de las virtudes austeras. Y eso iba tomando más lugar y llegaban a hablar hasta de su reputación. Ahí radica. ¿Por qué? Porque la ñana
también implica identificación, implica una yoga en la relación con el mundo. Y muchos toman la yoga en un sentido de aislamiento, de anacoretismo, de ascetismo. Y el ñani, como indico ahí en la obra El Retiro del Maestro, lo que pasó en el caso de Panamá, que por esas dos muchachas de la vida nocturna de la zona de los Negritos, del Marañón, que me encontraron en un ómnibus y se interesaron en saber qué era lo que enseñaba. Me dijeron que querían tener un centro de estudio después de escucharon varias cosas. Y a mí me pareció que ellas no tenían por qué no tener derecho a la verdad. Si Jesús no se lo negó a Magdalena, y entonces las acompañé y formé un centro de estudios y les dije que fueran a ver a los miembros del Consejo Ejecutivo. Pero a cargo del Consejo Ejecutivo estaban personas como la representante de la UNESCO y unas damas muy honorables. Entonces yo las cité a determinada hora y quiso Dios que yo no pudiera llegar en ese momento. Y no me imaginaba que ellas iban a llegar todas pintarraqueras, con toda la ropa de unas negritas, por ahí del Marañón, que iban a esa hora a dedicarse a su trabajo en la noche. Bueno, llegan aquellas damas honorables y se encuentran eso. Dicen, ¿qué desean ustedes? Y me mencionan que yo las había citado. Entonces las damas se sintieron desdoradas. Y bueno, allí fue una escena y cuando yo llegué me cayó un chubazo. Y entonces quejaron al Sublime Maestro. Y entonces fue cuando contestó esa carta allí, en el Retiro del Maestro, contesta esa carta al Sublime Maestro y dice, los viciosos son los que están mirando para criticar. ¿Quiénes son? ¿Quién tiene derecho al juicio? Esas personas tienen mente impregnada de libertad, en fin. Bueno, pues ahí es una defensa de ellas. Me recordó a Jesús, cuando le traían a la adúltera y todos querían apedrearla y esperaban que Jesús les diera el visto bueno. Y entonces les dijo que el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como ellos se quedaron inmovilizados, entonces él acercó a la mujer y le dio enseñanza. ¿Comprende? Entonces la ñana implica una mayor universalidad del bien. Está claro eso, es uno de los problemas que tenemos en la ñana, y por lo cual nos ataca mucha gente al principio de la era, porque nos esperan vernos completamente ascéticos por allá en la punta de una montaña o en la reclusión de un templo. Lo que pensamos es en una mayor universalidad del bien. Entonces la ñana viñana es una yoga de identificación en la relación con el mundo. Sin embargo, está basada en el alto prakriti. ¿Qué es el alto prakriti? La alta manifestación. En una cárcel también hay quienes tienen un sentido más elevado de su existencia de la cárcel. Y representan modestamente
un alto prakriti en la cárcel. Probablemente sean unas asesinas, y a lo mejor son unos asesinos. Pero en ese nivel puede haber entre ellos quienes tengan un sentido, una mayor altura del alma, por su experiencia, por su búsqueda, por su angustia, por lo que sea. En ese sentido fue muy grato una vez una experiencia que tuvimos en Caracas. Mucho antes de que estuviéramos a cargo de la rectoría, en donde tratamos de hacer facultad de psicología universal, como eso, llegó una psicóloga, una persona ya de edad madura, de unos 50 años, que estaba a cargo de los reclusos de una cárcel de Caracas, que es famosa porque tiene a los reclusos más de sentencias largas, y los monstruos de tal parte y los monstruos de tal otra, de tal manera correcta. Y es una parte. Y entonces ella era la psicóloga de esa clase. Quería que aplicáramos cosmobiología a los reclusos, lo cual me pareció maravilloso, porque implicaba una experiencia muy interesante. Y entonces me comenzó a llamar la atención cómo le llamaba ella a ellos. Decía, ¿sabe usted que mis muchachos necesitan tal cosa y están ya algunos haciendo tal trabajos de teatro, otros trabajos de pintura, otros en fin? Y mis muchachos, tengo un muchacho recién. Resulta que ese muchacho era el monstruo de tal cosa. Que bueno, había hecho muertes, había granel, y bueno, terrible. Y ella decía, y recuerdo que le dije, dígame una cosa, y usted le llama mis muchachos, y usted lo ha realizado así, internamente, usted es sincera con ellos, dice plenamente, ellos son sinceros conmigo. Yo al principio lo comencé a hacer como una estrategia psicológica, pero he llegado a vivir y ellos me reciben, me aprecian. Dice, y hay uno, es un muchacho que lo dice, es un muchacho muy especial, que es una persona que mató a su mujer en un momento de depresión emocional que él tenía, y ahí hizo una explicación, pero él no es un delincuente nato. Entonces ha encontrado oscurecida su vida y tal. Dice, en ese hombre se puede descansar muchas enseñanzas, muchas explicaciones, yo lo llamo a él para... Pero se entiende que también el acto prakriti es difícil encontrarlo, no solamente en ese ambiente, sino también en los poderosos de la tierra. Y por eso Confucio, que era un jnani yoga, a la manera de los chinos, él encontró un emperador que lo había hecho su consejero, y se encontraba que era un emperador diferente.
Es un poco como Kennedy. Entre los gobernantes de los Estados Unidos fue el que más se preocupó, el único que se preocupó de América Latina. Y yo lo iba a ver. Lo llegué a visitar. Que por cierto me costó que el Consejo Ejecutivo de Nueva York protestara, porque ellos querían que un gurú anduviera descalzo, que estuviera en un rincón, que pronunciara mantras. Entonces, buenas a primeras iba a aparecer un gurú en la Casa Blanca. Y entonces eso les indignó y les escribieron al Sublime Maestre, y entonces puso en sus circulares, me parece que la tercera columna, ustedes han de haber visto esa entrevista y la carta que le envía a Kennedy, saludando a su padre, porque tuve que conocer primero al padre para que la entrevista no fuera así muy lógica, puesto que él nada más recibía personas representantes del Estado. Nosotros no éramos representantes de ningún Estado, sino de una institución privada. Quiere decir que en el conjunto de presidentes de un país, uno representó a aquel que tenía un más alto perfil, una mayor espiritualidad, en el sentido probablemente de un altruismo o probablemente de ocuparse más de determinadas partes del mundo. Está claro, le estoy poniendo ejemplos completamente distintos, para que no se piense que en el Alto Prakriti nada más están los iniciados o nada más están las personas verdaderamente espirituales. No, hay que considerar diferentes niveles. Y que ese Alto Prakriti se da con las limitaciones propias de su ambiente. Es como entre los emperadores de la India, hubo muchísimos emperadores, inclusive los Rajas persiguieron al señor Krishna, que era como decir el Mesías de la India, el avatar de la India. Pero hubo un Ashoka, un emperador Ashoka, que no solamente declaró en favor del vegetarianismo y de muchas otras cosas, sino que también permitió que el amaísmo existiera en el Tíbet. O sea, que en el estrato menor de la sociedad, en el estrato más bajo, que son el ambiente carcelario, o el estrato más alto, que son los gobernantes, ponemos ejemplos de lo que es el Alto Prakriti. Ahora, en medio de la humanidad en general, el Alto Prakriti son ustedes, son todas aquellas personas que sienten en su alma, en su corazón, inquietudes de un carácter mayor. También posturas, que esa postura entonces, como vamos a poner un ejemplo entre los abogados. Hay abogados de causas nobles, eso quién lo duda. Sin embargo, la relación con el mundo no solamente ofrece determinadas resistencias, sino que quienes practican la relación con el mundo implica toda una experiencia de labor misionaria. Entonces la yoga de relación con el mundo, que requiere ley de adaptación, que requiere mayor sociabilidad, que desde el punto de vista psicológico implica la superación del miedo escénico. En fin, hay muchos matices. Y luego tenemos la Yentram Yoga, yoga mediante los significados de las cosas y de los hechos. Yo les he estado tratando de indicar, por ejemplo,
Manizales, que contiene la palabra Niza. Niza, en la cual el Sublime Maestro hace mención del arreglo, de la presentación de Ginebra. Kobe, la ciudad del Japón, que se parece a Niza. Y Manizales, en que llegamos acá sin saber a dónde llegábamos, porque Álvaro sencillamente había invitado, pero no me había dicho nada. Entonces yo no sabía si íbamos a llegar a un solar, a un terreno, en que inclusive les dije a los hermanos de Bogotá y de otras partes, vamos a Manizales, porque Manizales contiene Niza, y allí hay un valor esotérico. Álvaro nos ha invitado, tráiganse su sleeping por si acaso. No sabemos si estaremos al aire libre o en otra parte, y que encontramos un lugar tan bello como este que recuerda una casa japonesa, una forma como recomendaba el Sublime Maestro, que estuviera la GPU para Ginebra. Está claro, hemos relacionado tres ciudades, Niza, Kobe y Manizales, encontrando ciertas concordancias. Entendiendo como Niza la ciudad fuente, o acá también puede ser una ciudad fuente, en la enseñanza más avanzada del Maestro. Está claro, es una identificación de yoga. Porque la yoga o identificación mediante el significado de las cosas, de los seres. Bien, entonces hemos hablado de los elementos de la yoga. Hemos hablado en la mañana durante 3 horas hemos hablado de los bhumis, durante 1 hora y cuarto hemos hablado de los elementos. Yo que ahora, antes de que entremos al foro, yo les ruego a todos que nos pongamos de pie, por favor. Se reciben preguntas, entendiendo que no vamos a revolver los bhumis con los elementos, nunca, ¿correcto? Los bhumis son estados existenciales y conscienciales, como explicamos. Los elementos son recursos metodológicos, son herramientas, son maneras de actuar, de aplicar, de acrecentar, de fijar, de sublimar los bhumis. Y si bien están en cierta relación unos con otros, no quiere decir que debemos confundir, no debemos hacer determinadas mezclas en que revolvamos una cosa con otra. Entonces, ustedes pueden preguntarme una y otra cosa, pero por mi parte siempre voy a estar indicando si se trata de un bhumi o de un estado de la imagen. A ver, dígame. Maestro, entonces aquí la letra yoga, por ejemplo, es de acuerdo a los sufijos de los nombres, de todo. Todas las cosas que tengan un significado, una correlación, una analogía, y que ello represente un significado para nuestro ser, para nuestra vida interior, para la revelación inclusive de nuestra verdadera misión, para la revelación de nuestro ser interior, que está tan cubierto de cáscaras de cebolla. Nuestra identidad, nuestra esencia, nuestro yo, nuestro sí interior está cubierto de una serie de cosas, hasta de roles. Por ejemplo, el tímido llega a ser de su timidez un verdadero rol.
y en todas partes él busca esa defensa, ese no exponer su esencia por temor al ridículo, por temor al fracaso, por todo ello, y entonces el tímido no se da. ¿Está claro? Entonces, la yoga es el significado de las cosas, o mediante el significado de las cosas, que es una parte de la jnana, o sea, el yoga. Puede ser un yugo, puede ser una pintura, pero puede ser esta casa, como lo estamos mencionando. Puede ser este magnífico instituto. Pueden ser otros momentos en que se presentan las cosas. Y uno vive y se da cuenta. Por ejemplo, cada zona del mundo tiene una regencia de las diferentes eras procesionales de los milenios. Y a pesar de que no se esté en la era predominante, como ahora hemos entrado en la era de Acuario, las diversas partes del mundo tienen sus características de otras eras. Ustedes saben que con lo que hemos respirado, no es nada raro que ustedes comiencen a bostezar. Porque es un proceso, despierta un proceso de pero en todo caso ahora sí lo volvemos a hacer. Mientras tanto, podemos usar. Aguardo. Piensen lo que estamos contestando. O sea, que el significado de las cosas es materia de investigación y de revelación. Un muchacho conoce a una muchacha, esa muchacha no tiene ningún significado para ella, para servirle mucho gusto, fulano, sultano, se deben encontrar al año y comienzan ellos a relacionarse más hasta que se vuelven novios. Pero si lo que usted debe pensar es qué es lo que va usted a decir usted a ella. Porque usted es la causa. Pero es que yo tengo muchas dudas. ¿Y qué importan las dudas? ¿Acaso el hombre nace sabiendo? Vaya con sus dudas y entre al vegetarianismo. Dure unos 6 meses, que le comience a despejar el olfato y comience a oler el olor a carne, el olor a cadáver. Vea que los riñoncitos que le gustaban a lo que huelen es a orina. Génesis y se enfía. Háganse tal cosa. La semilla para crecer tiene que abrir la tierra y el niño para nacer tiene que abrir a su madre. ¿Y acaso saben? Es que hay que ver las leyes de la naturaleza. El que ustedes sean personas de carácter, eso no les quita nada.
Son los seres de carácter los que evolucionan, los que llegan lejos, los que cumplen las grandes misiones. Nuestra esperanza. Muy esperanza. Eso no es prudencia, eso es tontería. Hay un montón de sabios que fueron vegetarianos. Yo no sé nada. Lo que sé es que desde Sócrates hasta Jesús, desde tal hasta tal, fueron vegetarianos. Bueno, voy a estudiar el vegetarianismo, pero mientras tanto, simultáneamente el dicho que dice, dichoso el hombre que no matan los medios. Eso no es negar todo lo que saben ellos, pero cada caso es diferente. Y lo mejor es que uno sea un especialista autodidacta de sus enfermedades y tomar en cuenta el asesoramiento médico, porque nosotros no sabemos más que ellos, pero nosotros sí vivimos por nosotros mismos y ellos no viven por nosotros. Nadie puede vivir por nadie. Uno tiene que asesorarse a sí mismo también, observar qué daña y no daña. El vegetariano tiene que ir seleccionando sus alimentos con el tiempo y tener el carácter. Por ejemplo, una experiencia personal. Yo me doy cuenta, de acuerdo a todo lo que está, las necesidades que tiene la GFU, de que se ha conocido el mensaje de su lema y se ha profundizado. Entonces yo me doy cuenta de que debo tratar de vivir más. Porque entre los 9 años termina la rectoría, 15 años más. Necesito tomar en cuenta la herencia de mi familia, que todos murieron antes de los 60 años, excepcionalmente mi padre a los 62. Yo no vengo de una familia, digamos, octogenaria. Yo vengo de una familia que casi todos han muerto antes de los 60 años. Puede haber un factor herencial de corta vida. Entonces vamos a ver qué es lo que hace que haya las muertes prematuras. Una de las cosas son las harinas, porque las harinas dan colesterol, el colesterol da aterosclerosis y la aterosclerosis origina los infartos prematuros. Entonces dejo las harinas porque quiero servir a la humanidad y porque veo que para mucha gente no está claro mucho el mensaje. Entonces veo útil para los demás vivir más. Entonces ustedes ven que yo no como harina. Cosas riquísimas. Pero, mejor dicho, tengo que vivir más. ¿Qué importan las harinas? ¿Está claro? Si uno decide tal cosa, ¿qué importan los obstáculos? ¿Qué importan los atractivos? ¿Está claro? Y a veces preparan unas cosas riquísimas, unas tortas inclusive. Claro, yo les digo a los hermanos, ustedes quieren vivir una alimentación riquísima y que la hacen con todo cariño. Pero hemos decidido eso. Sí. El gluten está bien porque el gluten, exactamente, gluten sí,
porque no tiene muchos inconvenientes las harinas. Pero también no debe uno comer muchísimo gluten. Cuando precisamente visité al presidente Kennedy y que me atendió Jacqueline, la esposa, primero, antes de que ella se desprestigiara con el matrimonio con Ana. Ella era una pareja muy querida y además él fue un presidente muy sensible a Latinoamérica y se considera quizás el mejor presidente de Estados Unidos en este siglo. Entonces, yo me acerqué con la autorización del sublime maestro y ocurrió una cosa, que ahí llegó una persona del servicio a traer cuestiones legales. En aquel momento, si uno es un apabullado, le dije, madame, para mí usted representa al pueblo de los Estados Unidos. Yo quisiera que el pueblo de los Estados Unidos no comiera erróneamente. Entonces, permítame usted decirle que nosotros abogamos por la alimentación vegetariana y que yo le agradecería que me diera cualquier otra cosa. A ella le agradó el gesto, porque la gente de carácter agrada. Ustedes no tengan complejos en cuanto al carácter. Quítense esos clichés, esos límites psicológicos. Ustedes son ustedes. Ustedes pueden ser naturales, directos, raros. Y le indicó a la persona que trajera y me trajera unas frutas y cositas ahí. Yo trato de despertar el saber que hay en cada uno de ustedes. Pero saber es también saberse. No es nada más saber por saber, es también saber para saberse. Y hay que saberse seguro. ¿De qué? De una cosa, no. Seguro de ustedes mismos. Y que ustedes pueden. Vamos a suponer que ustedes caen enfermos de alguna cosa. Bueno, está bien, hay que buscar al médico, pero ustedes estudiar qué es lo que les está mal, qué es lo que les está originado. Vamos a suponer, hay personas asmáticas que no pueden dejar un cigarrillo, después de haber conversado con ustedes. Que se forma una comisión de 3 hermanos dentro del centro de estudios encargados de formación, puntualidad, etcétera. No para exigir, sino para fortalecer. ¿Comprenden ustedes? Es cuestión de fortalecer el ánimo, fortalecer el ánimo. Entonces lo que digo para Manizales es útil para todos. No importa la edad. Inclusive debería enseñarse a los niños a la observación, a la reflexión, a tener un cierto carácter. Hay padres que sobreprotegen a los niños y con eso hasta les componen el carácter. Después de niños que nadie aguanta. Cuando llegan a la edad adulta, resulta que como no van a tener la respuesta, ni van a tener el centro de atención que eran cuando estaban en el hogar, después se sienten frustrados, se sienten dolorosos. El niño no debe ser sobreprotegido, debe ser protegido por el nosotros. Y una de las claves para formar a los niños es
que hacerles sentir cuando han errado que no se les premia, y cuando aciertan que se les premia, aunque sea una palabra tan fuerte. Pero si los tratan por pareja, hace un niño una diablura, son cosas de niños, ¿no? ¿Cómo va a saber ese niño qué es lo que sí debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Pero entonces está en todo. Primero el amor de mamá Cuervita. Mamá Cuervita sabe ser con los niños. Hacerlos más hacia el éxito que quieran tener. Es decir, que vayan sintiendo qué es lo que está bien y lo que no está bien. Eso opera en el inconsciente, después los padres le forman un inconsciente a los niños, que después los niños no pueden poner. Hay que hacerle ver a niños, a los inmensos niños, esos niños que son los tiranos del hogar. Y generalmente el papá va a cambiar en peor. Entonces, pero nosotros también formarnos a nosotros mismos, nunca es tarde de hacer conciencia de nosotros mismos. Hay quienes dicen, no, es que a mí no me gusta que se me diga tal cosa, que soy una persona muy libre, muy independiente, y a mí que no se me diga tal cosa, y porque yo si se necesita soy anarco. ¿Y para qué va a tener anarco? ¿Y por qué cree que se desdora? Y al contrario, debe hacer conciencia de aquello que es el mismo, penetrar a su verdadera identidad y actuar con carácter en función de su identidad. Si al contrario es aumentar su carácter. ¿Qué le parece?